les agradezco a todas y todos ustedes que estén por aquí, desde luego, pero en primera instancia pues a Fernando, a David, por acompañarnos. La dinámica del día de hoy es que, bueno, me invitaron no solamente a moderar la mesa, sino también a participar un poco desde la perspectiva del acompañamiento que he tenido el privilegio de dar a través de la firma que represento, que es Aguilar Barros y Asociados, en algunos de estos presidentes que han sido, bueno, las causas de Aprender Primero. Voy a empezar no en orden de participación, salud, sino en orden de, pues, quien nos precede en estas causas, no de vejez, al contrario, de ejemplo a seguir del compromiso con las causas. Les presento a David Calderón Martín del Campo. Obviamente es una muy breve semblanza curricular, porque si no aquí se nos iría desde luego toda la tarde. David es director de calidad, innovación e impacto en Save the Children México desde 2023 y presidente de Aprender Primero desde su creación en 2013, es decir, hace ya 10 años. Es además cofundador de Mexicanos Primero, que presidió por 17 años, y de Reeduca, de la cual fue el primer secretario general. Estudió filosofía en la UNAM y ciencias sociales en Florencia. Ha sido instructor comunitario en zonas indígenas en México y en centros de migrantes y prisiones en Centroamérica e Italia. También fue catedrático en distintas universidades y casas de estudio y ha participado en diversos órganos mixtos y como asesor de las agencias de Naciones Unidas y otros organismos multilaterales. Firmó por sociedad civil la Agenda Latinoamericana por la Primera Infancia y es miembro de la Coalición por la Excelencia Docente. Escribe artículos en medios nacionales y hace investigación calificada para evaluación y propuesta de política pública en derechos de la niñez para México y Latinoamérica. Igualmente es uno de los autores de la historia de la filosofía en 3 volúmenes, recién publicada en Roma por la editorial Chitano. Bienvenido, David, muchas gracias. También nos acompaña, aquí a mi izquierda, se encuentra Fernando Alcázar Ibarra, quien es director de judicialización de Mexicanos y secretario del Consejo de Aprender Primero. Es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y cuenta con estudios de especialización sobre el juicio de amparo, litigio estratégico y derechos humanos. Su carrera profesional le ha permitido desarrollarse como abogado desde la sociedad civil organizada desde hace 7 años, involucrándose también en temas de infraestructura, contrataciones públicas y legislación anticorrupción. Como director de judicialización, encabeza las tareas de litigio estratégico en defensa y promoción del derecho a aprender de niños, niños y jóvenes, así como la propuesta legislativa en la materia. Gracias, Fernando, y bienvenido. Y bueno, pues, como les decía, vamos a empezar un poco con la participación de Fernando, para que nos cuente qué es Aprender Primero. Creo que este es el Muchas gracias, Clau, por recibirnos aquí en Navarra. Es para nosotros muy importante estar en estos foros. Hemos hecho un esfuerzo deliberado este año para estar en la Barra Mexicana de Abogados y en las demás asociaciones de abogados, los colegios de abogados más importantes de este país. Y queremos hablarles justamente a las juventudes barristas, como decía Claudia, y al mundo, ¿no?, de los abogados, porque ya lo comentaba hace un momento Clau, ella nos acompaña desde 2015 como despacho aliado, porque cada uno de los litigios estratégicos que hemos emprendido en estos 10 años han sido acompañados de un despacho de abogados, y lo hacemos porque con estas alianzas que formamos pretendemos corresponsabilizar al gremio, a los abogados, de una cuestión que para nosotros es nuestra causa, el derecho a la educación, que nosotros nos referimos a él como el derecho a aprender, pero pues además de por supuesto seguir con estas colaboraciones con despachos, queremos acercarnos a los colegios y a las asociaciones de abogados para tener todavía un acercamiento más cercano a la redundancia y seguir en ese esfuerzo de corresponsabilización. Y hemos tenido muy buena respuesta. Las y los abogados del mundo han decidido, todos los con los que hemos trabajado han decidido tomar y ponerse esa camiseta por el derecho a la educación, el derecho a aprender de las niñas, niños y adolescentes. Efectivamente estamos en este 2023 celebrando 10 años de trabajo litigioso por parte de Mexicanos Primero. Mexicanos Primero es una organización de la sociedad civil, una unidad de investigación, un colectivo de activistas que desde sus experiencias y
conocimientos profesionales, toman la causa de la educación para hacerla la más importante en nuestro país. Aprender Primero es el brazo jurídico, o ha fungido como el brazo jurídico de Mexicanos Primero desde 2013. La razón por la que existen dos organizaciones de sociedad civil, o dos personas morales en este caso, es porque en ese entonces fue una cuestión meramente práctica. Mexicanos Primero no podía entablar juicios contra las autoridades federales, porque de hacerlo perdería el reconocimiento que tiene a la fecha como donataria autorizada, ¿no?, para poder emitir recibos o deducibles de impuestos, ¿no? Entonces, fundamental para, por supuesto, la sustentabilidad y el financiamiento de la organización. Entonces, no podíamos poner en riesgo esa cuestión. Se crea Aprender Primero, por supuesto, tras un, y David también podrá complementar y hablar más a detalle de esto, que desde Mexicanos Primero se dieron cuenta, como misión que tenía, de lograr un cambio sistémico para el sistema educativo nacional, que el litigio estratégico era una vía que se acababa de abrir, ¿no? Sabemos que la reforma constitucional de 2011 y posterior a la ley de amparo de 2013 abrió esa puerta para que personas físicas y morales pudieran acudir al juicio de amparo a través del interés legítimo, y ahorita hablaremos más sobre ese tema. Pero desde Mexicanos Primero se dieron cuenta que también desde el litigio estratégico podían, ¿no?, activar al Poder Judicial, y a través de esa activación del Poder Judicial también fijar la agenda educativa en los tribunales, y poder tener criterios y precedentes que no existían hasta ese entonces sobre la exigencia del derecho a aprender. Y eso era muy importante porque también dentro de estos principios o estas motivaciones detrás de la creación de Aprender Primero también estaba una convicción de que los derechos que no son exigibles ante tribunales son meras aspiraciones. Si no podemos ir ante un juez y hacer exigible el derecho humano y exigir su cumplimiento, estamos hablando de que ese derecho es una aspiración ciudadana, es una aspiración de la sociedad mexicana, de que pues ahí más o menos lo vayamos logrando, ¿no? Entonces, a partir de eso se inicia, ¿no?, esta historia de Aprender Primero, que de hecho al día de hoy también ya es una donataria autorizada, ya no hay esa limitante para organizaciones de sociedad civil. Entonces, ese es el origen, digamos, de Aprender Primero como persona moral, y un poco la historia detrás de por qué se creó Aprender Primero. Ya hablábamos del interés legítimo, que es, digamos, la llave y también la puerta para entrar al juicio de amparo, y que desde el primer asunto que promovió Aprender Primero es lo principal que se buscaba obtener, ¿no?, tener ese reconocimiento de interés legítimo. Y es por eso que en 2013 también se presenta la primera demanda de amparo por parte de Aprender Primero, tras haber tenido conocimiento de desvíos a los recursos del presupuesto de egresos que había, por lo menos desde 2007, ¿no?, al gasto que hay en educación. Y estos desvíos principalmente se estaban dando para darle dinero a los sindicatos, a las secciones sindicales, para pagar a estos famosos, sobre todo comisionados sindicales, que son maestros que están nada más cobrando por llevar a cabo comisiones, ¿no?, ir a hacer diferentes tareas dentro del sindicato, menos estar frente al grupo dando clases a las niñas y niños de este país. Entonces, estábamos hablando de recursos multimillonarios, de miles de millones de pesos que se habían dado, y además de acudir al juez de distrito para que se reconociera el interés legítimo de Aprender Primero, también se hicieron valer estas omisiones, específicamente de la Auditoría Superior de la Federación, porque no estaba haciendo su trabajo. Se hacían las observaciones en los informes de auditoría y de la cuenta pública de que estaban sucediendo estos desvíos, pero no se hacía el ejercicio completo de las facultades de la auditoría para hacer las denuncias penales y de responsabilidades administrativas correspondientes. Entonces había ahí una omisión de la autoridad que gravemente estaba afectando
el derecho a la educación y el derecho a aprender de las niñas y adolescentes. Entonces, este asunto, por supuesto, por su trascendencia e importancia, llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y fue en la segunda sala que se determinó que Aprender Primero tenía el interés legítimo para acudir al juicio de amparo primeramente, ¿no? Hablando de la procedencia del juicio, se habló que se reconoció que Aprender Primero tenía un interés legítimo. Y esto es por cuestiones propias de Aprender Primero, por tratarse de una organización cuyo objeto social es la defensa jurídica del derecho a aprender, pero también por la naturaleza del derecho en cuestión. El derecho a la educación, de acuerdo a lo establecido por la Corte, es una estructura jurídica compleja, así le llama la Suprema Corte, que requiere de diversos actores, no solo el Estado mexicano y, por ejemplo, los maestros y los educandos, las niñas y los niños, también requiere de vigilancia, por ejemplo, de organizaciones de sociedad civil para que su ejercicio sea efectivo. Es por eso, por la naturaleza del derecho y por la situación especial de Aprender Primero como una asociación civil que tiene como objeto social la defensa jurídica del derecho a aprender, que tiene reconocido el interés legítimo. En este estudio, por supuesto, también se tomó en cuenta la trayectoria de los socios fundadores de Aprender Primero, entre ellos David, y también, por supuesto, porque se hizo ahí una equivalencia del trabajo que habían hecho en Mexicanos Primero, trasladarlo por ser socios ya de Aprender Primero, esa trayectoria en la defensa del derecho a la educación. Entonces, una vez reconocido el interés legítimo, que es fundamental, porque sin ese reconocimiento no estaríamos hablando de los 10 años de trabajo litigioso en la organización, es que se propone ya a la Suprema Corte estudiar el fondo del asunto y determina que efectivamente hubo omisiones por parte de la Auditoría Superior de la Federación que violaban el derecho a la educación, y concluye que para que el derecho a la educación sea efectivo también se debe de dar una fiscalización efectiva. Si no sabemos en dónde se está gastando el dinero, cómo se está gastando el dinero destinado a la educación, no puede haber un ejercicio efectivo del derecho a la educación. Entonces, de este asunto que nosotros le hemos llamado malgasto o malgasto educativo, es el primer asunto de Mexicanos Primero y Aprender Primero, se desprendieron 13 criterios de tesis que realmente, y lo hemos estudiado y lo tenemos perfectamente identificado, forman parte fundamental, primero, de los criterios y precedentes para la determinación y reconocimiento del interés legítimo, y segundo, para temas de derecho a aprender o derecho a la educación y fiscalización, ¿no? En este caso específico de malgasto. Y a partir de ese momento, que este asunto, como les decía, se presentó en 2013, pero se resuelve hasta el año 2015, a partir de ese momento es que empezó Aprender Primero a llevar a cabo otros litigios estratégicos con otros enfoques específicos. Lo que primeramente nos dimos a la tarea como organización fue, con la entrada en vigor de la reforma educativa del sexenio anterior, que entró en vigor en el año 2013, con esa entrada de la reforma y la creación del servicio profesional docente y de la Coordinadora Nacional del Servicio Profesional Docente, es que nos dimos a la tarea de hacer cumplir la reforma educativa. De hecho, pues, claro, uno de los asuntos que primeramente nos acompañó fue acompañar a niñas y a niños en Oaxaca, dos familias en particular, 3 asuntos diferentes, para que tuvieran ciclos escolares completos. Seguramente ustedes han escuchado que en Oaxaca pues, ha sido históricamente un problema porque las maestras y los maestros no están frente al grupo una cantidad importante de días del ciclo escolar. Entonces nos dimos a la tarea de lograr que tuvieran las niñas y los niños ciclos escolares completos, haciendo efectivo la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Ese asunto es uno de estos que nos tocó hacer al principio, pero hubo otros también encaminados a que se llevaran a cabo, por ejemplo, las evaluaciones que se estaban haciendo a los docentes durante ese tiempo como parte de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Y creo que posterior a eso, a partir de 2017, yo diría que Aprender Primero siempre fue un
espejo de lo que estaba sucediendo en mexicanos primero. O sea, para aprender primero, nosotros consideramos que no tiene como fin el hacer litigio estratégico por hacerlo, ¿no? Siempre son parte de una estrategia, o siempre han sido, por lo menos hasta este momento, parte de la estrategia de Mexicanos Primero y de lo que queremos lograr, ¿no?, como organización. Entonces, a partir de 2017 pasamos a una siguiente fase en la que nos enfocamos primordialmente en lograr que la educación y el sistema educativo nacional fuera cada vez más inclusivo. Nosotros tuvimos la fortuna de acompañar a una niña indígena del Estado de México con síndrome de Down, que había sido excluida de su comunidad escolar. No le permitían la inscripción, solo permitían que estuviera ahí de oyente en el salón de clases. Y en un asunto que llegó también a la Suprema Corte de Justicia, logramos que se inscribiera y se hicieran ajustes razonables de todo tipo, que digamos, los ajustes razonables son parte fundamental de la educación inclusiva, para que ella pudiera incorporarse y fuera incluida en su salón de clases de la escuela de su comunidad. También estuvimos involucrados y estamos todavía en el cumplimiento de un asunto que llevamos para que los adolescentes en la comunidad de tratamiento especializado de San Fernando, adolescentes en conflicto con la ley penal, tuvieran la oportunidad de tener el mismo derecho a la educación que tendrían fuera de esa comunidad de tratamiento. O sea, aunque estuvieran ellos recluidos, privados de libertad en este centro, ellos tienen el mismo derecho a aprender que los jóvenes que están fuera de un centro especializado de tratamiento. Entonces, ese asunto también está en cumplimiento y digamos, esa fue la parte o la fase que podemos decir que de educación inclusiva en la historia de Aprender Primero. Y ya por último, en los últimos años que podemos identificar en este sexenio, nos hemos dedicado, quizá un poco en contra de nuestras primeras intenciones, a contener y remediar situaciones violatorias de derechos humanos, en particular del derecho a la educación, durante este sexenio. Y ahorita les voy a platicar, Clau, específicamente de un asunto que tuvo que ver con el tema de escuelas de tiempo completo, que seguramente algunos de ustedes pudieron haber escuchado de ello porque fue todo un tema el año pasado, pero no solo fue un tema del año pasado. Llevamos litigando este asunto desde 2020 y pues es un ataque sistemático que se ha dado y bueno, ahorita les platicará Clau. Y para concluir, yo diría que a lo largo de estos 10 años y al final de esta presentación les haremos entrega de este libro que recuenta un poco todo este trabajo y cada uno de los asuntos más trascendentes. Escogimos 10, son casi, podemos hablar de 13 asuntos y más de 20 expedientes o juicios principales. Pues escogimos 10 en estos 10 años, se nos les entregaremos una copia, y hemos tenido todo tipo de aprendizajes. Ya les comentaba en el asunto que nos acompañó Clau, nosotros no queremos, a partir de esa experiencia y otros grandes aprendizajes, nosotros no queremos hacer algo que nosotros realmente peyorativamente le hemos hablado. Nosotros no queremos hacer casting, no buscamos gente que firme nuestras demandas de paro, no estamos buscando quejosos, ¿no?, que es algo que se ve mucho en lo que algunas personas llaman litigio estratégico, y no lo decimos desde un lugar de soberbia, sino desde realmente el aprendizaje y de las consecuencias que tiene en la vida de las personas estas prácticas. Somos muy cuidadosos de la pertinencia de los asuntos. Como diría David, siempre le avisamos a la autoridad que vamos a demandarle, no los agarramos por sorpresa, y realmente hemos entendido el litigio estratégico como una herramienta para fijar precedentes, criterios, una agenda, pero como diría David también, para ejercer el derecho a defender derechos. En una democracia, el Poder Judicial no se debe entender como esta cuestión de ir a la guerra, ¿no? O sea, de pelearse con las autoridades, de hacerlo desde un lugar de malicia o de querer atacar a las autoridades, sino que lo hacemos porque tenemos una firme convicción de que los derechos humanos
tienen que ser defendidos y tienen que ser exigibles en tribunales. Y bueno, con esto le cedo la palabra a Clau, que va a platicar de ese asunto, y en las preguntas y respuestas seguimos tratando otros temas. Gracias, Oye, antes de entrar justo como lo planeamos, porque además también tengo la doble cachucha de ser la moderadora, quiero dejarles algunas cosas que me parece que son súper relevantes de estas pláticas, sobre todo para ustedes que apenas iniciarán su carrera profesional, y son cosas bien puntuales que dijo Fernando, un poco primero de su propia experiencia desde la sociedad civil, acompañando causas, y otra que es súper importante, que tiene que ver, porque más no necesariamente las aprenden en las aulas, yo sé que tienen una profesora que seguramente les habla de este compromiso con el trabajo y el acompañamiento del trabajo pro bono, pero además el cabal entendimiento de lo que es el litigio estratégico, y quiero destacar esto que decía Fernando. No es ni siquiera en términos peyorativos o como tú decías de ser soberbios, es un tema de fijarse objetivos, ¿no? Entonces, si ustedes ven, y el objetivo de esta reunión, de esta sesión el día de hoy, 10 años de Aprender Primero, es platicar lo que se ha hecho, pero si se fijan siempre tiene un área de aprendizaje, ellos mismos y nosotros mismos acompañando de los aprendizajes que tienen el acompañar estas causas, porque no es algo tan fácil, ¿no? De repente suena como muy sexy decir el asunto llegó a la corte y entonces tal despacho se hizo famoso, porque se logró decir, qué bueno, o sea, porque hay una causa y de repente, pues hace un par de semanas, ¿no? Escuchábamos un presidente de una niña, le dieron un implante coclear. Es maravilloso, transformamos con ese potencial. Si se quedan con eso, yo me doy por bien servida, para que entiendan lo importante que es acompañar las causas. Pero entender el tiro estratégico con estos elementos a los que habló Fernando me parece todavía más relevante. Es decir, se fijan un objetivo, o sea, ¿cuál es el objetivo? No podemos abarcar todo lo que queremos. Si es la educación y el derecho a aprender y todo lo que ello conlleva, es suficiente, no crean que es poca cosa. Entonces, esto es un aprendizaje, y todos los aprendizajes que cada litigio, que cada causa, que cada momento nos va dejando, como sociedad, como asociación civil, y además a los despachos que los acompañamos. Porque así como por un lado a veces es más fácil acompañar ciertas causas, ¿no? Te abre la misma puerta el mismo juez, pero no es lo mismo ir a representar a Aprender Primero o a Mexicanos Primero que una causa de cualquier otro cliente, nos ha pasado muchas veces. Entonces, así como tiene esos lados muy virtuosos, hay otros temas que no son tan fáciles, que, bueno, pues ahorita ya Fernando escogió justamente por los grandes retos, aprendizajes y retos que tenemos de ciertos asuntos. Entonces, yo les dejaría que se queden, ¿cuál es el objetivo litigio estratégico? Hay que fijar un objetivo, porque la meta no es ni confrontarse con las autoridades en turno, ni confrontarse con los gobiernos, no estamos en un partido político. Al contrario, lo que quieres es estar colaborando con las autoridades, precisamente en aras de lograr el objetivo que te propones a través de esos litigios. En este caso, garantizar el derecho a aprender de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes en las mejores condiciones, no solamente de contenidos, sino también físicos, porque a veces estamos tan alejados de la realidad de nuestro país que no entendemos que ponernos a discutir sobre grados académicos en una comunidad donde ni siquiera tienen un maestro o maestra, donde no tienen el agua, donde no tienen un camino para llegar a la escuela, no vale la pena, porque estamos viendo todo desde una perspectiva muy centralizada. Entonces, esta tarde, de eso se trata, que escuchen de primera mano a quienes saben lo que están haciendo, pero sobre todo están siempre dispuestos a mejorar procesos y a aprender de ello. Yo voy a ser súper breve porque he tenido, les decía, el privilegio del asunto. El privilegio de acompañar y ayudarlos, ¿no? En el caso que relataba primero Fernando, uno de ellos, que tuvo que ver con, pues, que los docentes no estuvieran en las aulas, ¿no? Si alguno de ustedes es de Oaxaca, porque siempre hay jóvenes oaxaqueños en la Libre, también en la Barra, pero bueno, yo soy de Oaxaca y entonces siempre que hacíamos, como está el paro del magisterio, y en esa ocasión estaban aquí, llevaban más de 30 días parados y les pagaron su nómina y fue un escándalo, ¿no? Y como que encontramos alguna manera, pero la causa no era ni confrontarnos con los maestros que tienen el derecho a exigir que se respeten sus derechos laborales, que se les capacite, que se les autoevalúe, que se les evalúe, etc. Pero sí garantizar que hubiera un maestro en las aulas, ¿no? Y tuvimos muchos aprendizajes y no vamos a hablar de ese asunto. Pero así tuvimos la fortuna de estar en el camino, pues Mexicanos Primero, Aprender Primero y nosotros, ¿no? Como despacho. Y el tema del litigio estratégico, que como bien señala Fernando, que eso también es bien importante, ¿no? De repente vimos ahorita todo el mundo se desea las vestiduras, es que desaparecieron el programa de escuelas de tiempo completo. Fue una crónica de una muerte anunciada que empezó con el inicio del sexenio.
y que salvo aprender primero, porque ahí estuvo desde el principio, nadie se responsabilizó hasta que era demasiado tarde. ¿Por qué digo crónica de una muerte anunciada? Porque todo empezó con algo que, eso también los invito a que piensen. Somos abogados y se nos olvida la importancia del presupuesto. No podemos esperar tener derechos humanos, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, si no tenemos el dinero para garantizarlos y hacerlos efectivos. Entonces, revisar el presupuesto no es una cuestión meramente de filias y fobias partidistas. Es una cuestión donde se nos van nuestros derechos y nuestras libertades, y de ahí la importancia también de aprender a leer un presupuesto. Y así empezó el tema del litigio, digamos, estratégico, planteado por una investigación que surge de aprender primero, una investigación sumamente responsable, donde con puntos clave, nos fueron a decir a nosotros, pues es que ya vimos, y esto es un programa que empezó en 2007, un programa que estuvo funcionando desde 2007 pues hasta 2020, se puede decir, normalmente con incrementos presupuestales, con pocos programas de política pública, con mediciones claras de los beneficios que en el ejercicio del derecho a la educación había, por lo menos en dos grandes apartados, la lectoescritura y el razonamiento matemático, ¿no? Entonces, es decir, medido con datos duros de los beneficios que a las comunidades, a las personas en condiciones menos favorecedoras tenían en nuestro país. Entonces, desde 2020, en Aprender Primero, se empezó esta estrategia porque primero seguía existiendo el programa de escuelas de tiempo completo, pero había reducciones presupuestarias muy importantes, ¿no? Y posteriormente, y nadie hacía nada, la verdad es que los únicos que alzaron la mano fue Aprender Primero, lo hicimos a partir de estos litigios estratégicos. Hasta que era pues demasiado tarde porque se desaparece, ya no nada más es un recorte presupuestario que empieza del 20 al 50% a un recorte del 100%, que ya no hay recursos para el programa. Entonces existe el programa, pero ya no hay recursos. Entonces, pues efectivamente no existe el programa. Y después se sustituye el programa. Entonces, ¿es una facultad de las autoridades, de los gobiernos en turno, diseñar los programas de políticas públicas que deseen, los estimen pertinentes? Sin duda sí. Porque ves que también hay por ahí un derecho y unos principios de derechos humanos como el principio de progresividad, ¿no? Entonces, es ahí como tenemos que empezar a pensar, digamos, de manera transversal los derechos. Y entonces, pues sustituyen por un programa que se llama La Escuela es Nuestra, que estaba focalizado con idea principal en modificar o atender las cuestiones y las deficiencias en materia de infraestructura. No estamos diciendo que no sea relevante, es igualmente importante, pero en un país con tantas carencias, donde ya veníamos dejando de lado también temas estantes infantiles o muchos otros temas, pues de repente la escuela de tiempo completo, ¿qué quiere decir? Es una escuela que tiene dos componentes fundamentales. La jornada escolar ampliada, porque las jornadas escolares en nuestro país son de muy pocas horas, para que justamente den espacio a que haya estas dos jornadas, la diurna y pues, la vespertina, nocturna, que no es nocturna, sino más bien vespertina. Y por el otro lado, el derecho a la alimentación, porque efectivamente también tenemos unas condiciones de marginación donde muchos de estos niños y niñas pues era el único alimento, por lo menos balanceado, que tenían en todo el día. Entonces es una pena porque efectivamente tenemos aquí que garantizar, ¿no?, un programa que es algo prestacional, ¿no? Tiene un carácter prestacional que funcionó desde el 2007 hasta el 2020, ofrecía estos servicios integrales de horario extendido, alimentación, incluso había capacitación de docentes y del personal directivo, además de que se acondicionaban, digamos, los espacios escolares para crear espacios deportivos, materiales didácticos, ¿no?, una serie de cuestiones. Hubo evidencia científica, todo esto estuvo en los amparos. ¿Y cuáles han sido, digamos, nuestros grandes aprendizajes? Que creo que por ahí están los retos a los cuales podemos aportar mucho desde trabajos de investigación, trabajos de tesis. Hay mucho por hacer, un artículo de opinión, una amicus curiae, hay muchas cosas que se vale hacer. Hemos ganado todos y cada uno de los amparos. Ninguno lo habíamos perdido. El reto viene en el cumplimiento porque son normas presupuestales que tienen un año al nivel. Y hay todavía un mal entendimiento de cómo garantizar la progresividad de las normas que tienen una asignación de recursos anuales, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Digamos, ¿qué tenemos que hacer o qué hemos aprendido? Hay una parte ahí que aunque nos dé la razón del Poder Judicial, con más o menos dilación, porque además aquí se atravesó la pandemia, que no hubiera acceso a los tribunales, etc. Pero al final tuvimos sentencias de buenas a grandes sentencias, porque hubo una donde expresamente la juez que concedió el amparo habló en el sentido de la progresividad y que no podía haber disposiciones o estas cuestiones que fueran regresivas. El problema es que cuando llega a ser del conocimiento del colegiado, pues no todos tienen esta misma capacidad de entendimiento
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final, a la hora de lograr el cumplimiento, prefieren sobreseer, digamos, los amparos y decir, bueno, pues al final del día, como ya es anual, ya no podemos hacer nada en este momento. Hay por ahí, me parece que todavía en algunos de estos casos, que yo digo se les mueve todavía un poquito el pie de manera indirecta, porque hay un tema en el caso de estancias infantiles que ahorita está en la corte, se va a ver la semana próxima o en 2 semanas, todavía no sabemos. Próximamente, parece que en noviembre, un tema de estancias infantiles que afortunadamente alcanzó a llegar a la corte, ¿no? Distintos a todos estos, pero que también tiene que ver con este tema pues, de desaparición de programas. Entonces está al lado de lo que es el diseño de la política pública, que claramente es una facultad discrecional de las autoridades ejecutivas, administrativas e incluso pues, la parte legislativa, y otra parte que tiene que ver con cómo garantizar y proteger estos derechos a partir de la progresividad. Entonces, sin duda podríamos decir, hay eficacia del juicio de amparo como herramienta, digamos, para tratar de reparar las transgresiones a los derechos humanos en los casos en que se reclaman ciertos tipos de normas y de actos, ¿no? Pero en el caso de las normas de asignación de dinero anualizada, todavía, de manera muy lamentable, estamos tratando de cambiar el entendimiento desde el propio Poder Judicial para efectos del cumplimiento de las sentencias de amparo, porque lo que hacen las autoridades es escudarse, digamos, en la culminación del ejercicio fiscal. ¿Qué se puede hacer? Hay mucho que se puede hacer, porque al final del día se puede lograr un cumplimiento exigiendo que haya un etiquetado precisamente para que no haya regresividad. Entonces, el programa se puede llamar como quieras, no hay problema, mientras se garanticen, por ejemplo, los componentes que lo integran en términos de garantía del derecho humano, ¿no? Para que no se afecte o para que no haya normas que sean regresivas. Yo lo único que les puedo decir de estos muchos amparos que acompañamos, porque además fueron varios, es tuvimos mucho éxito, siempre están las autoridades jurisdiccionales dispuestas a escuchar, solamente les falta esta última parte que no es poca cosa, y para nosotros pues también seguramente habrá un reto a lo mejor desde el propio planteamiento que se haga en las demandas o la aproximación, incluso para tratar de que esto cambie. ¿Cómo puede cambiar? La ventaja de hacer litigio estratégico con objetivos claros es que también estas herramientas de aprendizaje o estas cuestiones nos sirven para cuando hay estos acercamientos a las autoridades legislativas y a todos los agentes involucrados, pues se puede tratar de bajar esto incluso a cuestiones que tengan que ver desde la normatividad, y para ello pues también es entender que la autoridad está de nuestro lado y que si no actuamos en estos casos, incluso como dice, parece que promueve la demanda de amparo, porque es la única manera en que puede lograr involucrar al otro poder, ¿no? A ese tercer gigante como se llama en justicia constitucional. Mi llamado para todas y todos ustedes es que se sumen a la causa que sea de su convicción, a la que les sea más afín, si es la infancia, si es la primera infancia, si son las personas migrantes, las personas en reclusión, el derecho a la educación, los derechos de las mujeres, el medio ambiente, lo que sea, pero tenemos todos y todas la obligación de abrazar y acompañar causas de manera frontal y directa. Así que gracias por estar aquí y espero que por lo menos haya convicción de que eso es lo que deben hacer. Y les doy uso de la voz a David Calderón, quien nos ha contagiado esta pasión por las causas en este país. Gracias, David. Muchas gracias por la invitación. Gracias a la barra, gracias a ustedes que nos acompañan el día de hoy. Olivia, Begoña, muchas personas hicieron posible que llegáramos a este punto, a 10 años, que es en muchos sentidos un inicio. Ciertamente el litigio estratégico tiene sus peculiaridades. Entonces voy a comenzar por el lado de la educación. Como ya decía Fernando, un derecho que no es exigible y justiciable, pues es música de viento, ¿no? Está bonito, pero es una aspiración que no ha acabado de formularse. Justo una de las dificultades importantes, nada hay más práctico que una buena teoría, ¿no? Una mala conceptualización del derecho a la educación nos hace seguir arrastrando muchas distorsiones para su cumplimiento. La gran mayoría de los países se quita la espina de la pata de una forma muy sencilla. Plantean la educación como escolaridad. Por eso escucharán y leerán, espero, ¿no? En lo que escribimos,
que constantemente nos referimos al derecho a aprender. Entonces, una buena noticia es que el próximo mes la relatora especial del derecho a la educación presentará un documento precisamente sobre el derecho a la educación, en donde puntualiza que el aspecto central del derecho a la educación es el derecho a aprender. La escuela es un instrumento y no es el único para la educación, y lo fundamental es que el ejercicio que la persona alcanza es el aprendizaje. Entonces, no me voy a seguir porque también me apasiono con el lado del aprendizaje, pero nada más para darnos cuenta del país en el que vivimos y del privilegio en el que estamos. Imagínense que de golpe, así como visualizamos en el mapa, el triangulito que es Yucatán se desprendiera y se hundiera en el mar, ¿no? Entonces, no deseando ningún mal a la República de Yucatán, o sea, perderíamos 2.300.000 personas de un jalón. Eso nos pasó en la pandemia. La gente que estuvo fuera de cualquier oportunidad de aprendizaje y que lo tenía antes de la pandemia, ya teníamos a muchas personas fuera de la escuela, injustamente, vergonzosamente fuera de la escuela, pero perdimos a 2.300.000 personas que ya no volvieron a la escuela y estaban en edad escolar, en condición escolar, y estaban sentados antes del verano anterior en el salón de clase. Ese es el drama de este país. Ahora, cuando hicimos también una investigación el año pasado, ya más en concreto sobre aprendizajes, un solo dato que habla por sí mismo. En una evaluación con un ejercicio, un problema del libro de texto gratuito de los anteriores, tampoco hablemos de los de ahora, ¿no? Todo un caso, pero bueno, con los libros de texto anteriores, más lineales, más fáciles de ubicar, con los que seguramente todos los que estamos aquí estudiamos en distintas generaciones, pero ese tipo de libro, un problema del libro de matemáticas de cuarto grado no lo pudo resolver más del 90% de estudiantes de 10 a 15 años. Entonces, el de cuarto grado, regresando de la pandemia, o bueno, en el momento pues a punto de regresar a clases, cuando se supone que ya empezaba el regreso a clases. El dato lo sacó el Estado mexicano, ¿no? Lo hizo una organización de sociedad civil, y es el dato que registra el reporte de UNICEF, UNESCO y Banco Mundial, porque es el único dato confiable que se tuvo sobre aprendizajes durante la pandemia, ¿no? Y ahí le ponen un asterisco que es un gran orgullo, pero es también una gran tristeza, ¿no? Le ponen abajo, ¿no? Citizens-led assessment, ¿no? Una evaluación organizada por los ciudadanos, ¿no? Entonces, comprometerse con la educación en México, pues es una de las distintas versiones de la legítima defensa, porque este país tiene un grave problema educativo. ¿Qué hemos aprendido en estos 10 años? Que es muy importante una investigación sólida y entonces una visión auténticamente estratégica, ¿no? El objetivo que se quiere lograr no es contender cualquier acción, es contender procedimientos o normas, muchas veces en la forma de omisiones de la autoridad que afectan estructuralmente el derecho a aprender. El interés legítimo es una joya rara, ¿no? Muy pocas organizaciones tienen la oportunidad de que se les reconozca el interés legítimo. Y eso significa que entonces no actúas en representación en concreto de una escuela, de una familia. Ya lo dijo Fernando, lo aprendimos por la ruta amarga, ¿no? Cómo podíamos poner en riesgo una familia a la que representábamos, pero que después no podíamos acompañar
24 horas, 7 días de la semana, y entonces la presión de las autoridades y digamos las posibilidades de represalia eran muy fuertes. Una de las cosas para recomendar, ¿no? en términos de los amparos de derechos humanos, hay que hacer bien el bien, no te puedes desentender de las condiciones en las que los denunciantes pueden quedar. Entonces, la argumentación audaz, la pulcritud de los litigantes, el que no estaba en la mira el tema de la denuncia mediática, nos apena en el más profundo sentido de la palabra cuando en varios procesos digamos que la primera noticia es voy a interponer una demanda, ¿no? Y entonces el abogado enseña el papelito, ¿no? Ni siquiera te lo, ¿no? Vamos, ni turno tienes y ya convocas a los medios, ¿no? Entonces, para nosotros es fundamental considerar que esta debida reserva mediática favorece un planteamiento sereno del asunto, muy en el derecho de cada quien, más bien en las preferencias de cada quien hacer sobre esto, pero las denuncias mediáticas pues tienen sentencias mediáticas y tienen cumplimientos mediáticos, ¿no? Se queda en que después ya todos nos olvidamos y qué fue de todo eso, ¿no? Siempre para reflexionar. Como decíamos, el tema de la audacia procesal, el tema, por ejemplo, de la progresividad del derecho, no es pensamiento común. La misma condición de interés legítimo no es parte del pensamiento jurídico tradicional mexicano, ¿no? Tiene muchas virtudes el amparo, como lo conocemos, una condición muy difícil de aceptar es la relatividad de la sentencia. Si acabas de demostrar que algo es inconstitucional, después decir el inteligente que levantó la mano y dijo, oigan, esto está mal, no es como al niño que dice que el rey va desnudo, le das una paleta y ya se calla y sigue el rey desnudo, ¿no? Esa lógica de si hay una violación sistemática de derechos humanos, ¿por qué no paras el asunto, ¿no? Entonces, esta dinámica entre los poderes es algo que el litigio también avanza. No solo estás trabajando en el derecho a la educación o a la salud, estás trabajando en la plenitud de la democracia. Los jueces que acaban siendo, digamos, solo contadores, ¿no? Solo notarios del desastre, ¿no? O sea, hubo un crimen, estuvo muy mal y pues ya hagan algo, pero pues tenemos muertos, heridos y desaparecidos. Eso yo creo que es un triste papel para los juzgadores. Una auténtica democracia vigorosa es en la que tú puedes comprender que una regla está mal planteada por el legislativo o que está mal ejecutada por los funcionarios de los poderes estatales o federales. Y eso también es algo de lo que pues mucho hemos aprendido y pensamos que tiene un gran futuro. Por eso también decía Fernando, la aspiración es activar al Poder Judicial. Parece que su papel es solo reactivo, ¿no? Al plantear los momentos adecuados de su intervención, entonces puede y debe ir adelante en sus propias reflexiones, tiene que concretarse. Entonces esperamos que sin dejar la dignidad de juzgadores se conviertan en verdaderos activistas, ¿no? Y para empezar, que vean eso en los abogados litigantes. Entonces, lo cortés no quita lo corteno, ¿no? Ser muy rigurosos como litigantes, muy serios, no efectistas, haber estudiado, haber fundamentado, no está peleado con una gran pasión de llevar adelante estas causas. ¿Qué queremos hacer para los próximos 10 años? ¿No? Queremos hacer más y mejor de lo mismo, ¿no? Aquí estamos, aquí vamos a seguir en este camino, pero también nos interesa crear
ayudar a crear un ecosistema. Ojalá existan muchas otras organizaciones que se decidan a eso, ¿no? A buscar el litigio y entender estratégico como que hace transformaciones o propicia transformaciones estructurales para muchos niños, para muchas generaciones de mujeres, no para las 5, 6 o 10 o 15 de mis comadres, que bueno, ¿no? Defendámoslas, pero después que efectivamente quede como un paso adelante en cómo la sociedad lo entiende. Se trata de quitarle esa idea de que el amparo es un arma arrojadiza, ¿no? Ya se decía, ¿no? Entonces, a la menor provocación, pues un amparo, ¿no? Así como, ¿no? Ponerse en plan de auto o chocolate y entonces tengo un amparo para traer mi coche como se me dé la gana, ¿no? Tengo un amparo para que no me detengan y tengo un amparo para, ¿no? Es muy triste pensar que el amparo solo puede aspirar a eso, ¿no? Cuando una autoridad considera un juicio de garantías, de derechos universales, que están en la Constitución, que están en el orden convencional, pues entonces eso es una autoridad violenta y que empieza a ser ilegítima, ¿no? Y entonces no se le va a combatir con medios ilegítimos. Pero entonces vale la pena, como decimos, ser muy audaces con el tema del litigio. El derecho a defender derechos en México es, por supuesto, actividad de alto riesgo, pero es una actualización de todas nuestras libertades. ¿Por qué defendemos derechos? Porque tenemos libertad de pensamiento, porque tenemos libertad de expresión, porque tenemos la posibilidad de la libre asociación. De hecho, la argumentación precisa por la que Aprender Primero fue reconocido tiene que ver con eso. Es decir, a ver, tú, el Estado mexicano, nos permitiste asociarnos para defender el derecho a la educación. Si no me permites litigar, entonces tengo que representar a alguien y ponerlo y exponerlo, entonces me estás negando el derecho a asociarme. Me puedo asociar para cosas irrelevantes, pero para esta que es fundamental no me dejas asociarme. Pues no puedes caer en esa contradicción, y eso fue lo que retomaron los ministros en su sentencia, reconociendo el interés legítimo y además pues otorgando el amparo con el que comenzamos. ¿Se puede abusar del litigio? ¿Se puede abusar del amparo? Por supuesto. ¿Cuál es la solución? Mejores juicios, no menos juicios, ¿no? Todo lo que inhiba y mutile la posibilidad del amparo lo va a empobrecer. En tribunales se defienden los abusos de los tribunales, los abusos de iniciar procedimientos, ¿no? Ahí tienen sus propios elementos correctivos. Entonces, ojalá que hubiera muchos más y muchos mejores amparos, y por supuesto deseable que tengan sustento, ¿no? Como decíamos, que sí nos preocupa cuando son tan mediáticos. Pensar en el litigio como responsabilidad cívica es algo que pensamos que debe entusiasmar a las jóvenes generaciones de abogados, de litigantes, ¿no? Dar a cada quien lo suyo, ¿no? Esta definición clásica de la justicia, decían los maestros medievales. Sí, pero tiene dos dimensiones. Una muy compleja y que es sobre todo trabajo de pensamiento, que es la adjudicación, ¿no? ¿Cuál es el bien de cada quien? Entonces, definir, zanjar la cuestión requiere de mucho pensamiento. Y después viene el traslado, ¿no? Así le llamaban los abogados medievales, ¿no? Adjudicas, pero luego hay que trasladar para que cada quien tenga lo suyo, lo que les corresponde, ¿no? Entonces, poner el dinero, ejecutar la sentencia, es bastante complejo. Es la otra parte, y ahí decían, ese ya no es tanto trabajo de la inteligencia teórica, es el trabajo de la voluntad. Entonces,
ahí tenemos graves defectos de la voluntad porque sentencias preciosas después no se ejecutan, ¿no? Por eso vemos también el futuro en trabajar con un sistema de ejecución de la sentencia, ¿no? Que le metamos técnica a la restitución, ¿no? Y por ejemplo establecer que debe haber pasos específicos con temporalidades específicas que impliquen peritajes. Ya cumplí, no dice que no cumplió, es que a ver, argumentale, es que a ver, pruébale. Y decir, no, a ver, ponemos un peritaje, o sea, que parte de la sentencia implique, y además, primer peritaje en el primer mes, segundo peritaje después de un trimestre, para ver si de veras se está cumpliendo. No sé si esa va a ser la opción, pero así me la imagino, ¿no? Buscar formas concretas de que pase todo aquello que se nos dijo que iba a pasar, ¿no? Hacer justicia solo en el papel, pues no basta, y sobre todo con cosas tan delicadas. Es un gran paso, es una gran victoria cultural llegar hasta donde hemos llegado, nos falta todavía ese otro tramo. Entonces, con esto voy a acabar, ¿no? La invitación es, déjenos atrás, ¿no? Háganos ver como, ¿no? Sus ancestros, ¿no? Y que digan, ay, qué chistosos, ¿no? Como se les ocurrían ahí, eran muy rudimentarias sus soluciones, ¿no? Porque gracias a ellos aprendimos que se podía hacer cosas mejores, ¿no? Entonces, mi mejor deseo es ojalá que nos superen, ojalá que hagan cosas súper valiosas, súper creativas, y que juntos nos podamos reír de cómo era tan fundamental estos primeros pasos, y eso, ¿no? Hacer que la justicia no sea un lujo, que defender derechos no sea de activistas millonarios, que sea una posibilidad de todo litigante, que sea una posibilidad de todo ciudadano, de toda ciudadana. Gracias. Gracias, David. Oye, me encantó como dices, que no sea de litigantes millonarios, no, muchas veces no, porque tan es un reto la defensa de los derechos humanos, que más bien justo es ojalá que se muevan conciencias para que haya más y mejores defensores de derechos humanos, ¿no? Porque efectivamente es una actividad de alto riesgo más en este país, que lo hemos visto lamentablemente de manera cotidiana, y pues luego no tenemos la formación, por lo menos no desde las aulas, como nos sensibilicen en estos temas y la importancia de esta tarea. Me encantaría oír esta parte de sí, déjenos atrás, qué rudimentario. Me gusta, otra cosa que es increíble de las charlas a veces de la barra es cuando tienes esta visión pluricultural y además multidisciplinaria, donde tenemos un filósofo que nos viene a dar una cátedra de ejecución de sentencia. O sea, porque la verdad es que sí, lo ve tan claro, ¿no? O sea, David nos dice, pues hay que trabajar con un ecosistema de ejecución de sentencias donde haya pasos específicos. Y sí, Fernando contesta, ya está en la ley de amparo, sí, pero está súper acartonado. O sea, lo que está ahí no tiene nada que ver con una visión multidisciplinaria de cómo hacer que eso se vuelva una realidad. Porque lo que les hemos dicho incluso en estas cuestiones de retos, que la verdad es que creo que está bien que se queden con eso, es, aunque no se hayan ejecutado, o sea, digamos, por ejemplo, en el ejemplo que pusimos de las escuelas de tiempo completo, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha pasado de 2020 a 2023? ¿Se han logrado cosas? Sí, muchas. ¿El programa con su nombre desapareció? Sí. Hay escuelas de tiempo completo, se llaman de otra manera, pero digamos los componentes sí están. Se logró que por lo menos quedaran. Se logró que algunas escuelas que ya no iban a poder recibir el financiamiento lo recibieran. O sea, es decir, hay cosas que no son necesariamente jurídicas, que son metajurídicas, que ahí están, ¿no? En el ejemplo que ponía Fernando del paro de los maestros en Oaxaca, fue muy complicado y fue un gran aprendizaje, porque eso que decía David, también eso es cierto, ¿eh? O sea, de repente sí, pues ahí, bueno, consíguete un quejoso que firme y se te olvida que vive en una comunidad y que en esa comunidad le van a hacer presión las autoridades, y que las autoridades a lo mejor no le van a hacer presión directa, van a hacer que haya un ostracismo social y que le digan, es que tú tienes la culpa de que la escuela no tenga esto y el otro, y entonces es muy complicado. Pero con todas esas cosas, muy malas en el sentido que en esos momentos que generaron muchas tensiones y que bueno, hoy por hoy son aprendizajes, al final se logró que esas 3 escuelas no tuvieran esos paros, que habiendo paros en Oaxaca, en esas 3 escuelas no se fueran al paro. Entonces hay cosas que no son medibles desde la perspectiva, digamos, del éxito
lineal de un juicio de amparo, pero que hay otras implicaciones, digamos, a nivel social, sobre las cuales se tiene que hablar, que eso también es relevante de abran su mente, abran su espacio, dialoguen no nada más entre abogadas y abogados. Es súper importante alcanzar a ver esta visión del entendimiento, porque al final es la defensa de los derechos. O sea, ustedes que están escuchando, si tienen dudas para su examen, si David les explica el interés legítimo, seguro van a pasar. O sea, mejor que yo explicándoles a mis alumnos el interés legítimo en la clase específica. ¿Por qué? Porque es este entendimiento nada más racional de qué es lo que estamos haciendo. Y a eso nos referimos con este reclamo democrático de el lenguaje, que sea accesible. O sea, a los abogados nos encanta enrollarnos en cosas que no nos llevan a ninguna parte. Entonces, estas cosas creo que, por lo menos esperamos nosotras, que sean formativas. Y el compartir con ustedes, y a mí me encanta cómo también lo dice, tú dijiste los primeros 10 años y David nos habla de los próximos 10 años, como una meta específica, ¿no? Entonces, para lograr más y mejor, ¿no? Crear estos ecosistemas. Entonces, pues yo les agradezco y los felicito a ustedes dos por el trabajo del enorme compromiso de Bego, que está aquí obviamente, porque pues sí nos obligan a despertar, a un despertar ciudadano sobre lo que es verdaderamente relevante en este país. Y bueno, pues ahora sí que estaría, creo que tiene todavía espacio para algunas preguntas de quienes están aquí. Aquí está. Oli ya levantó la mano. Tengo dos preguntas. Una, aprovechando la pericia, ¿cuáles son los retos específicos o los problemas que enfrentamos post pandemia y actuales en educación inicial? Ese es uno. Y el otro, ¿cuáles son los retos a grandes rasgos o qué se proponen como objetivos del equipo estratégico en este nuevo año? ¿Qué dices? Esto lo tenemos que ver. De la primera pregunta, David, si quisiera, yo puedo decirte, David te lo puede decir mejor, pero y complementar mucho más. Pero el problema de la educación inicial, que ya es reconocida como obligatoria desde la reforma del artículo 3 constitucional en mayo de 2019, es la contrarreforma, ¿no? La que eliminó la mal llamada, ¿no? Como se le ha conocido en este sexenio, ¿no? El problema es que no ha habido, o sea, pre-pandemia, durante la pandemia y post-pandemia, no ha habido un aterrizaje de cómo se hace o cómo se escolariza la educación inicial. O sea, tenemos los ENDIs, tenemos otras instituciones que prestan servicios de educación inicial, pero no hay una regularización o una cuestión uniforme que permita que se acceda a los bebés, a las niñas y niños de 0 a 3 años, a acceder a los servicios de educación inicial. Entonces, eso ya de entrada, ¿no? Ahorita David posiblemente podrá platicar de lo que pasó después de la pandemia, ¿no? Y sobre la segunda cuestión, a mí me gustaría mucho, y creo que ahorita solamente está en una idea, y es como les comentaba, yo he sentido que los últimos 3 años hemos estado reaccionando y remediando. Y en 2017, con el asunto de Citlali, de la niña que les comentaba, o el asunto de San Fernando, o incluso los asuntos de algunos otros de la reforma educativa, nosotros íbamos actuando. O sea, nosotros teníamos la iniciativa. Nos llegaban los asuntos, o sea, Reinserta, que seguramente han escuchado esta organización, Reinserta fue quien nos llevó al asunto de San Fernando, y Fundación Promasagua y otras organizaciones fueron quienes nos pusieron en contacto con Citlali y su familia, pero nosotros fuimos los que llevamos la iniciativa, y en estos, desde 2019, porque también nosotros impugnamos la eliminación de las estancias infantiles, que eso también tiene mucho que ver con la educación inicial, hemos estado reaccionando, y creo que lo que queremos hacer, sin poder decir en este momento qué, porque pues estuvo el tema de los libros de texto, el planes y programas de estudio, y la verdad es que nosotros estudiamos el asunto, no le encontramos por donde pudiéramos decir esto es judicializable. Porque por supuesto que hay posibilidad de debatir estos temas, y podemos estar de acuerdo o no, y podemos decir esto sería mejor así, o no hay capacitación, y los maestros y las maestras, pero no todo es judicializable. Eso también es muy importante decir, porque en este sexenio en particular, también por una
una cuestión de un talante autoritario de parte de la Administración Pública Federal y también del Poder Legislativo, también ha habido una reacción exagerada por judicializar todo. O sea, de encontrar la respuesta a todos los males y a todo lo que nos aqueja desde el lado del Poder Judicial. Y no creo que sea todo judicializado. Entonces, lo que te puedo decir es que justamente queremos nuevamente nosotros tener un asunto del cual nosotros construir, no reaccionar, no remediar, pero claro que vamos a remediar lo que se tenga que remediar, o sea, eso no va a parar. Este año seguimos con el tema de la escuela nuestra, el asunto que teníamos el año pasado apenas, ¿no? En junio supimos que no lo iba a resolver la Corte, hicimos el intento y el tribunal sobreseyó. Entonces, estamos en esa es nuestra intención y veremos para dónde nos lleva. Entonces, David, pandemia. Gracias. El tema de la pandemia con educación inicial, pues está así en los números muy crudo, ¿no? En el quinto informe de gobierno, que apenas se presentó, pues están ahí los datos ya y ya no son noticia, ¿no? Teníamos antes de la pandemia atención al 4.7% de la población en esa edad, ¿no? Entonces, la población para educación inicial, o sea, hay que pensar que cada cohorte, o sea, cada año nacen más o menos 2.200.000 mexicanos y llevamos ese mismo track desde hace 12, 13 años. Va a empezar a decrecer, pero todavía nos vamos a mantener en esos números, ¿no? Y eso significa que pues eso no llegaban a 5 de cada 100 que podían tener atención a esos servicios. El corte para el fin del ciclo escolar, porque como bien dice Fernando, ahora es un nivel obligatorio de oferta de parte del Estado, alcanzó solo al 3.1%, ¿no? En 27 sistemas diferentes. Entonces ya tenemos una muy baja oferta, pero para hacerlo peor, una oferta muy desigual, dispareja, está concentrada en las ciudades, está ligada a la condición de trabajo asalariado de madres y padres. La educación inicial sigue arrastrando como esta idea de es una prestación para madres trabajadoras y no es un derecho de cada niño y niña. También es un derecho de madre trabajadora, pero también de padre trabajador y de abuela, ¿no? Y entonces estamos muy atrás. Hay una buena propuesta en buena parte de los sistemas, o sea, de estos, ¿no? 29 sistemas, ¿no? Que además está la Marina y el Ejército que también tienen sus sistemas de educación inicial. De la mitad de ellos, los planteamientos de desarrollo pedagógico, la atención socioemocional en papel están bastante bien planteadas. O sea, no tenemos un país atrasado en pedagogía, sino hipócrita en su distribución de la riqueza, ¿no? Eso no es un país pobre, este es un país estúpidamente rico, ¿no? Es un país muy injusto. Entonces, lo que se invierte en primera infancia es para este año menor al aumento que tuvieron las pensiones para adultos mayores. Entonces, ahí queda muy claro a qué le estás apostando, ¿no? Está buenísimo que haya servicios para las personas de la tercera edad y estas transferencias, que aparte son transferencias directas, ¿no? Lo que cuesta trabajo pensar es si no estás en esta visión adultocéntrica de que tengas en la abuela y el abuelo porristas del régimen, mientras que los bebés pues no proponen nada al respecto. Eso por un lado. Como
qué nos gustaría hacer, qué estaríamos cocinando para el próximo año. Hay mil ideas, pero entre otras, por ejemplo, lo que en esta también lógica que decía Fernando, ¿no? de pasemos a la proactividad, ¿no? Ningún país va adelante sin una formación docente sólida, y la verdad es una vergüenza los normales que tenemos, es una vergüenza la formación continua que tenemos. Los maestros se la rifan, pues eso, ¿no? Van a la guerra sin fusil, literal, ¿no? Fue una grosería que llegaron al viernes y no tenían, ellos no habían visto copias físicas de los libros de texto y digamos los planes de estudio como tal, así los programas que tienen que ver con los contenidos, los conocieron una semana antes de arrancar el ciclo escolar. Entonces, hoy pues cada quien se está arreglando con el mejor juego. Entonces, contender que no haya presupuesto suficiente, que la formación no sea la adecuada, ¿no? Una investigación que hicimos hace 3 años mostraba que de las 220 normales públicas, que son instituciones de educación superior, el promedio de su acervo en biblioteca era 330 ejemplares, ¿no? Yo creo que en esa pared hay 330 ejemplares, ¿no? O sea, una normal tiene esa biblioteca. Entonces, sí, a lo mejor no la vieron, no es adorno. Sí hay una biblioteca donde firmaron, ahí hay una biblioteca. Entonces, yo creo que pues, más o menos es eso. Entonces, en la escuela donde se forman los que van a formar todas las profesiones, en las escuelas en donde se forman los profesionales del aprendizaje, hay 330 libros. Solo en 3 hay un laboratorio de ciencias, y esos laboratorios son como los de las secundarias técnicas de la Ciudad de México, ¿no? O sea, muy limitadas, ¿no? Pero tienes una escuela formadora de docentes que no tiene laboratorio. Entonces, ¿cómo aprendieron ellos mismos química y física? Dibujando, imaginándoselo, ¿no? Haciendo los matraces de colores y pintándolos, ¿no? Como probablemente aprendimos todos nosotros si fuimos a la escuela pública, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Pasar a la ofensiva en decir cómo podemos exigir una formación docente distinta, cómo podemos exigir el tema de que se liguen algunos ingresos fijos al presupuesto educativo, ¿no? Otros países tienen ligados sus impuestos a alimentos, sus impuestos al predial, a que los aportes sean fijos para educación y que queden más etiquetados, ¿no? Acá es una bolsa que es así, una cazuela en donde todo el mundo le mete mano y solo al final del año se hacen cuentas y pues ya el robo está hecho, ¿no? Entonces, pues bueno, hay ideas en torno a todas estas cosas. Una última, en México existe, pero está criminalizada, la educación comunitaria, ¿no? Hay educación pública, hay educación privada, pero si es un derecho universal, entonces, si todos tenemos derecho a aprender, entonces la libre iniciativa educativa es un derecho también, ¿no? Las comunidades y las familias, los grupos grandes y pequeños tienen derecho a ofrecer o a aportar alternativas de aprendizaje. Entonces, cuando comunidades indígenas, sindicatos, colectivas de feministas quieren empezar un esfuerzo educativo, eso por parte del Estado queda limitado a entonces no vas a tener reconocimientos, entonces no vas a tener apoyos y entonces básicamente no vas a tener permisos, ¿no? O te vamos a estar hostigando, ¿no? Constantemente lo tienes que disfrazar de otra cosa. ¿Quiénes tienen servicios de educación comunitaria? Pues los que se tomaron justicia por su mano y están armados, literalmente, ¿no? Entonces, el narco en Tamaulipas tiene varios cientos de escuelas, unas las tomaron de la Secretaría de Educación Pública y otras las hicieron, y entonces ahí están.
Está también Antorcha Campesina en Puebla, parte de Guerrero. Y entonces, ¿por qué? Porque hay armas cerca si nos quieren venir a quitar nuestra escuela. Entonces, solo los armados pueden tener opciones educativas que sean reconocidas por el Estado, fuera de, o es un negocio muy regulado y muy restringido. Está mal planteada la educación como negocio en México, no es negocio, la verdad. Y por el otro, o si es negocio, entonces es muy mala escuela. La verdad. Y eso pasa como en los dos extremos del ingreso, ¿no? Si de veras es negocio, es muy mala escuela. Y la escuela pública, pues como la tenemos deteriorada y anónima, ¿no? Cuando uno pasa enfrente de una primaria pública, el cartel que ustedes ven dice CCT, es clave de centro de trabajo. La escuela pública no tiene personalidad jurídica, entonces no es dueña de su terreno, no puede firmar convenios, no tiene RFC, no puede contratar ni despedir, no puede comprar un cuerno, no puede comprar nada a la escuela. Por eso el dinero se le da a la asociación de padres de familia, ¿no? Y por eso también el problema de transparencia que después hay para los recursos. Entonces, por ejemplo, iniciar digamos, el litigio con el cual se reconozca la identidad jurídica de la escuela pública es otra opción. En fin, hay mil cosas para arrancarnos. Que busque invitar a María Julia, educación inicial para estancias infantiles, a ver si así logramos mover el tema de los plurianuales, Sí. que es lo que se está discutiendo fundamentalmente en ese asunto. Entonces, podría servir. Muy bien, Oli, qué bueno que pides el amicus curiae de aprender primero para el asunto que está en la corte. ¿Alguna o alguno de ustedes tiene alguna pregunta que quiera hacerle a nuestros expositores? No los están evaluando. Nadie. Así que anímense. Sí, literal, esto es interesante para todos como ciudadanos. Para mí, Aquí hay un joven. Bueno, creo que ya han mencionado dentro justo de ese libro que menciona, ¿cuál ha sido dentro de todas sus acciones, digamos, dentro de la corte, la que ha tenido mayor impacto jurídicamente hablando en la educación? Desde luego que todas, pero debe haber una que tenga mayor importancia, mayor relevancia o mayor impacto. Nada, es como, esto es mucho así como las mareas, ¿no? Entonces, no sabes hasta dónde va a llegar, ¿no? Van a distintas velocidades, ¿no? Sin duda el primero es muy fuerte, ¿no? El hecho de que la Auditoría Superior de la Federación registraba, porque lo registraba, ¿no? Registraba el robo, pero no iniciaba las denuncias. Era eso, ¿no? Era tener eso, imagínate ahí, ¿no? Un escribano viendo cómo se están llevando todo de la sala de tu casa. Y sí lo va marcando, ¿no? Pero no hace nada. Y ese es el trabajo de la autoridad, ¿no? Entonces, desde ese litigio, con esa sentencia, sí, la verdad, se recortó dramáticamente el desvío hacia los sindicatos y también hacia las autoridades estatales que no reponían el dinero. Entonces, así, estimación muy a ojo de buen cubero, como 113 mil millones de pesos se han recuperado desde entonces. Entonces, esa es como muy de bulto, ¿no? Pero muy distintas cosas, por ejemplo, el tema de Citlali, ¿no? Que es algo interseccional, ¿no? O sea, que no puede ser indígena, mujer con discapacidad en una escuela infantil, ¿no? Entonces, las implicaciones que eso pensamos que va a tener en el tiempo van a ser muy importantes, pero hoy por hoy pues, todavía está acotado. El mismo tema de haber ganado tiempo completo, ¿no? El equipo, aquí voy a hacer una descripción. El equipo de una candidata que no voy a mencionar de qué partido es, dijo que cuando gobernó
una jurisdicción que no voy a decir cuál es, viendo que estaba en cuestión eso, aseguró el fideicomiso para que en esa jurisdicción siguieran existiendo las escuelas de tiempo completo, pero no se llamaran así, porque si no, pues ahí no, iba a tener problemas con Yazaliquian. Entonces sí, incluso efectos como diría Claudio en el asunto también es muy importante. O sea, en esta ciudad no se perdieron las escuelas de tiempo completo, no las cambiaron de nombre. Exacto, había otra pregunta, un compañero para mí, yo ya salí voluntariamente. Voluntariamente, sí. Usted hablaba que en los lugares donde hay más violencia también hay más educación, porque la delincuencia organizada pone más escuelas, ¿no? ¿Cómo solucionaría estos recursos de procedencia ilícita fomentaran la educación en todo el país, o qué cambio haría para hablar también con las personas que obviamente tienen recursos de procedencia ilícita para apoyar de alguna manera la educación pública, ¿no? A ver, No, pues es que así no fue, así no debe ser citado. No. Lo que yo dije es que los únicos que pueden mantener corriendo sistemas de educación comunitaria son quienes tienen armas disponibles, ¿no? En general, los grupos de delincuencia organizada no respetan el trabajo escolar. Estos son muy peculiares, ¿no? Son muy ilustrados, y su jefe, el que está a la cabeza, así lo planteó, el de Tamaulipas, pero en la mayor parte del país la presencia de la delincuencia organizada desarticuló los sistemas escolares. No solo no los propician, sino no los interesan, no les interesa, lo bloquean. Por supuesto que hay mucho más trabajo para personas que no están persiguiendo su propio sueño, sino que van a seguir órdenes de otro. O sea, todas las tiranías se parecen, ¿no? Entonces, mejor que los jóvenes estén con aspiraciones indeterminadas, no solo el prestigio, el poder, el dinero, es lo que le conviene al narco, ¿no? Entonces, muy pocos están involucrados con alguna forma de escolaridad, ¿no? O de propiciar la escolaridad, ¿no? En el caso de Tamaulipas es eso, o sea, se agarraron un pedazo de país, se quedaron con las escuelas y además empezaron, porque la visión de su líder, ¿no? Muy probablemente no sobreviva como termine ese líder, esta visión es así, ¿no? Tal cual, y son las escuelas de la brigada, y hay profesores que trabajan para las escuelas de la brigada y están en la nómina de la Secretaría de Educación de Tamaulipas y les pagan ahí en efectivo, ¿no? Y se quedan y si no, ¿quién hace, no? Es como cuando estás en un campo de refugiados, no es que estés de acuerdo con el ejército israelí, sino qué educación van a tener esos niños sirios o libaneses, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que el dinero fluya hacia los esfuerzos educativos? Ese es uno de los retos fundamentales, ¿no? Como decía, una escuela no es negocio, ¿no? Tenemos que salirnos de la idea de que se puede tener una escuela cerrada en sí misma, ¿no? Algo que no es red no funciona para educación. Es como si quisieras tener un laboratorio de partículas subatómicas en una esquina, o sea, no se puede, ¿no? Por economías de escala es tanto lo que se necesita para educar bien a una persona en el mundo contemporáneo, que algo que no está en red no va a sobrevivir, o sea, tiene los días contados, ¿no? O si no, van a ser pues esos kinders esquineros
de Chalco que no sabe si es paletería o panadería o kinder porque tiene, ¿no?, el mismo Mickey Mouse lucho fuera con los mismos colores, ¿no? Entonces, sí. O en el otro extremo, eso, ¿no? O sea, las escuelas que son pasarela de prestigio y de relaciones, no estás aprendiendo nada. Entonces, sí, el tema del dinero dedicado a la educación es fundamental porque es una inversión. ¿Alguien más? Pues, no, realmente, ya para cerrar, agradecer nuevamente, Clau, por facilitar este espacio. Y estoy muy contento, la verdad, me da mucho gusto que hayamos podido hablar con ustedes. Ya les va a dar el libro, aquí se los repartimos. Y también tenemos mucha información en aprendeprimero.org. Tenemos ahí mucha de la información de los asuntos que están aquí, de las tesis aisladas que hablamos del primer asunto, asuntos internacionales, algunas fichas de asuntos internacionales de la Corte Interamericana, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de la Suprema Corte de Estados Unidos. Entonces, información que les puede interesar, conocer, la versión digital también de esto, por si lo quieren compartir con más gente. Y realmente muchas gracias. Y eso, esperamos que haya pronto asignaturas de derecho a la educación, que haya tesis de derecho a la educación, que el tema del derecho a aprender sea también algo que les llame la atención, porque hay también sus paralelos, ¿no? Por ejemplo, en el derecho a la salud, obviamente no es solo el derecho al acceso a servicios de salud, tiene que ver con la nutrición, el ambiente, la actividad física, entonces el agua. Entonces, pues bueno, eso, como invitarnos a tener una visión más rica de los derechos humanos, no quedarse en la Declaración Francesa de los derechos del hombre y del ciudadano para aprendérsela rápido y pasar el examen, o el título primero, ¿no? Más allá en el tema de los. Y que conste que el llamado lo hizo un filósofo, para que vean lo importante de eso, porque además, la verdad es que eso que dijiste es súper, yo siempre lo digo por derecho, pero además derecho y en la libre, ¿no? Es como pensar que estás en una isla y de repente se nos va todo esto, que creo que es súper importante. Sigan, la verdad, el llamado que les hace Fernando de entrar a sus redes, en Aprender Primero, y también está la liga, por ejemplo, Mexicanos Primero, ¿no?, que aquí les explicó Fernando la inflación, y les hago esta mención porque yo hace poco volví, tuve el privilegio de estar en la última entrega del premio ABC y se lo dije a Fernando y los felicité, y la verdad es que es algo increíble porque a nosotros también nos vuelve a sensibilizar con la importantísima labor que hacen los docentes en este país, que además, como lo decía David, o sea, es que imagínense ir a una escuela normal y no tener un laboratorio, no tener acceso a los libros más recientes o a ninguno, ¿no? Y de ese mismo lado también nos ayuda a decir, entonces tu alternativa va a ser, voy a quemar el libro de texto que hay ahorita. O sea, como que nos pone en perspectiva de cuál es la herramienta y dónde está la estrategia de lo que estamos haciendo. Entonces, gracias por haber estado aquí, gracias a Fernando y a David, Bebo, Oli, y a todas y todos ustedes, pues muy buenas tardes. Gracias.